Buenas, ojalá estén bien. Esta vez nos reunimos para hablar de un tema muy importante dentro de técnica quirúrgica. Vamos a hablar de la intubación traqueal. Esta es una técnica que consiste en introducir un tubo a través de la nariz o de la boca, que es lo más frecuente, hasta llegar a la tráquea, con el fin de establecer una vía segura de comunicación y entrada de aire externo hasta la tráquea. Y la intubación endotraqueal se puede realizar en dos contextos. En el caso de las cirugías programadas, para la administración de anestesia general se realiza una intubación electiva para mantener la respiración y para la administración de fármacos. Pero se lo utiliza también en los casos de urgencias, en este caso indicados por la patología que presenta el paciente, como un paro cardiorrespiratorio, una insuficiencia respiratoria aguda, una hipoxemia severa, es decir, patologías con compromiso potencialmente vital para el paciente. ¿Cuándo está indicado intubar? Cuando existe la imposibilidad de mantener una vía aérea permeable, como en el caso de un paciente con traumatismo craneoencefálico grave y Glasgow menor a 8, cuando es imposible mantener la vía libre de broncoaspiración, cuando haya dificultad para lograr un intercambio gaseoso adecuado, hipoxia o hipercapnia, o ante la necesidad de promover hiperventilación terapéutica o disminuir el esfuerzo respiratorio. Y como ya dijimos también, para la sedación con fines diagnósticos o terapéuticos. Cuando vamos a realizar una intubación endotraqueal, lo primero que vamos a hacer es reunir todos los materiales que dijimos. Este siempre va a ser el primer paso en todos los procedimientos, como ya veníamos diciendo en las otras clases. Y en este caso, básicamente lo que vamos a necesitar sí o sí es un laringoscopio, un tubo orotraqueal, el número de medida 8 generalmente se usa en los varones y 7 en las mujeres con respecto a su diámetro interno, te vamos a ir viendo eso más adelante. Un equipo de succión con sonda de aspiración, dispositivo de bolsa, válvula o ambú, como le llamamos, con la mascarilla, estetoscopio para corroborar la posición de nuestro tubo, lubricante, estilete, jeringa de 10 ml, guantes y medicamentos. Y por supuesto todo el equipo para monitorización de electrocardiograma, etc. Un tubo traqueal es un catéter que se inserta en la tráquea con el propósito de establecer y mantener una vía aérea permeable y sobre todo para asegurar el adecuado intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Los tubos endotraqueales se dividen en dos partes. El adaptador o conexión, como podemos ver acá en esta imagen, este extremo de color azul es el adaptador, que es una pieza intermedia entre el tubo y el respirador. Normalmente se trata de una pieza estándar de 15 milímetros y en algunos casos se puede retirar o es semi-montada. Y le sigue el cuerpo o el tubo propiamente dicho, que está formado por el cuerpo, el balón y la punta. El cuerpo constituye la parte del material conductora de flujo de gas entre el enfermo y el respirador. Presenta una luz normalmente redonda que le confiere un diámetro interno a partir de 2 milímetros y este es el número por el que se le designa al tubo. Veíamos en la diapositiva anterior que para una mujer se utiliza, con una fisonomía estándar, se utiliza un tubo de 7 milímetros. Por eso tubo de 7 y en los hombres generalmente tubos de 8. Eso ya va a depender de la fisonomía del paciente, pero digamos que es una medida estándar. Entonces se refiere a esto, al diámetro interno del tubo. Y en su extremo se encuentra el balón y la punta. Tiene también unas marcas de profundidad. Estas nos indican a qué distancia o cuál es la longitud que estamos introduciendo el tubo y específicamente a qué distancia se encuentra la punta del tubo desde la comisura labial del paciente.
Puede tener a veces también un canal accesorio que sirve para instilar anestésicos locales y para la aspiración de secreciones o la administración de oxigenoterapia. La punta es esta parte distal del tubo, la primera que entra en contacto con el paciente. Está normalmente biselada y puede o no tener un orificio que llamamos de Murphy. El orificio de Murphy aumenta el riesgo de traumatismo, por lo que muchas veces se prescinde de él y en ese caso hablamos de punta de Magill, cuando está ausente el orificio de Murphy. La angulación del bisel también puede ser variable. Y por último vamos a hablar del balón, que tiene un uso controvertido en los niños de 7 a 8 años. Ya vamos a hablar de esto más tarde. La morfología y la presión que ejerce el balón sobre la mucosa traqueal son variables. Los balones de elevado volumen y baja presión son preferibles para las intubaciones prolongadas para disminuir el riesgo de isquemia de la mucosa traqueal por hiperpresión. Pero también se pueden clasificar, como ya dijimos recién, según el tamaño que va a estar definido por el diámetro interno y según el material del cual esté hecho, que puede ser de PVC o policloruro de vinilo, que es transparente, puede ser de silicona, que es más suave y es más recomendada en intubaciones prolongadas, puede ser de una goma blanda, que es un derivado de la silicona y que es más resistente a la difusión de gases, o incluso puede ser de acero inoxidable, que es ignífugo, como es el caso del material que es utilizado para las cirugías de láser. Tanto los tubos de PVC o policloruro de vinilo como los de silicona pueden estar reforzados mediante una espiral para evitar su acabamiento, y de eso también vamos a hablar más adelante. En esta tabla podemos observar en la columna de la izquierda la edad de los pacientes, en la columna del medio el diámetro interno del tubo que le corresponde y en la columna de la derecha la distancia de ese tubo en centímetros. Vemos por un lado que para los prematuros el diámetro interno aconsejable es apenas de 2,5 milímetros y el tubo tiene una longitud de poco más de 10 centímetros. Sin embargo, en un adulto o en un paciente mayor de 14 años, vemos que la medida estándar de tubo para una mujer es de 7 y para un hombre es de 8. Esto traduce la medida del diámetro interno del tubo en milímetros. Entonces, 7 milímetros diámetro interno en un tubo para una paciente de sexo femenino y 8 para un paciente de sexo masculino. La distancia del tubo en centímetros varía de 20 a 24 centímetros. Generalmente en una mujer se introduce hasta 20 centímetros y en un hombre 22 centímetros, pero estas son medidas estándar y que pueden variar según el caso específico. Cuando vamos a realizar el procedimiento es imprescindible verificar si el tubo endotraqueal que vamos a utilizar está indemne. Vamos a fijarnos en la conexión, vamos a fijarnos en el cuerpo y por supuesto vamos a darle especial énfasis al balón. Para ver si está indemne, lo que vamos a hacer es insuflar aire a través de la vía que se comunica al balón con una jeringa. Verificamos si no hay fuga. Si no es así, entonces lo volvemos a desinsuflar o a desinflar hasta el colapso total para poder utilizarlo. Como vemos, así quedaría en esta fotografía que está abajo. Lo otro que nos muestra esta fotografía es esta estructura longitudinal que ven discurrir por dentro del cuerpo del tubo. Es una guía metálica que generalmente se utiliza para facilitar el procedimiento para reforzar el cuerpo del tubo por dentro. Y esta no debe sobrepasar los 2/3 de la longitud del balón. Es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. Existen muchos tipos de tubos traqueales. El que más se utiliza es el que vimos en los ejemplos anteriores, el tubo que tiene un solo lumen, que tiene un CAF o balón, pero los hay también
preformados, hay selectivos, hay reforzados, hay tubos microlaringeos y hay tubos especiales para cirugías láser. Vamos a ver las características de cada uno. Vamos a empezar hablando del tubo con balón, que es el tubo más común y es el que se utiliza en la generalidad de los casos, tanto para intubación selectiva como intubación de urgencia. Y los tubos con un solo lumen pero sin balón son los que se utilizan comúnmente para la intubación de niños menores de 8 años debido al miedo de que el balón cause lesión en la mucosa de la vía aérea, produciendo una estenosis subglótica. Es un tema aún controvertido hasta hoy. Algunos estudios dicen que se ha demostrado la clara superioridad de los tubos con balón frente a aquellos que carecen de él. Sin embargo, repito, es un tema aún controvertido y en la práctica habitual se sigue utilizando los tubos sin balón en los menores de 8 años. Y sobre todo cuando el propósito es realizar una intubación bronquial para cirugías torácicas neonatales o aislamientos pulmonares. Tubos preformados se utilizan para la intubación nasotraqueal como orotraqueal, llamados tubos preformados nasales u orales, y se utilizan en procedimientos neuroquirúrgicos y orofaciales con el objetivo de mejorar la exposición. Se caracterizan porque tienen una curva preformada destinada a mantener la posición del tubo fuera del campo quirúrgico. También tenemos los tubos reforzados que tienen un anillo interno en espiral de acero inoxidable que recorre el cuerpo en toda su longitud, cuya función es evitar el colapso del tubo al ser mordido por el paciente o por cambios en la posición del mismo, por lo que es ideal utilizarlo en procedimientos donde hay riesgo de colapso del tubo, ya sea por la posición del paciente, como las cirugías de cabeza y cuello, cirugías reconstructivas, cirugías estéticas, etc. Tenemos también a los tubos selectivos que se utilizan para proporcionar ventilación pulmonar independiente y son muy útiles para facilitar la exposición en cirugía torácica, permitiendo el colapso total de un pulmón. Y también son útiles para el lavado de un pulmón, para el aislamiento de sustancias contaminantes o sangre del pulmón contralateral, para el manejo terapéutico de fístulas broncopleurales y para el manejo postoperatorio de complicaciones en el caso de trasplante de pulmón. También tenemos los tubos microlaringeos que se utilizan específicamente para procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos para el tratamiento de patologías de la laringe, como la extirpación de nódulos, como vemos en la imagen, quistes, papilomas de cuerdas vocales, etc. La cirugía con láser de las vías respiratorias se realiza por lo general con un láser de dióxido de carbono, y este tipo de procedimientos plantea riesgos si usamos un tubo endotraqueal estándar. Y uno de ellos, raro, gracias a Dios, pero potencialmente catastrófico, es el incendio por ignición del PVC. ¿Se acuerdan que dijimos que el policloruro de vinilo es uno de los materiales que comúnmente se utiliza en la fabricación de los tubos? Puede incendiarse. Lo otro es que el láser también puede perforar el balón o puede reflejar en la superficie del tubo y dañar accidentalmente los tejidos. Entonces, para solucionar estos riesgos potenciales, lo que se hizo fue colocar una funda metálica protectora para justamente recubrir la superficie exterior del tubo. Estos protectores son a menudo de aluminio o cinta de cobre y pueden proteger de la energía del láser. Se lo utiliza en cirugías cercanas a la vía aérea, como las cirugías que practican los otorrinolaringólogos, los cirujanos plásticos o cirujanos de cabeza y cuello, como cirugías de cavidad oral para tratamiento de leucoplasia o la cirugía de hipertrofia de cornetes, de cáncer de lengua, la cirugía de urinoma acústico o trasplantes capilares, por ejemplo. Y ahora vamos a hablar del laringoscopio, que es
el instrumento estrella de la intubación. El laringoscopio es un instrumento utilizado para visualizar directamente la laringe con la finalidad de realizar una intubación endotraqueal. Los laringoscopios constan de tres partes básicas: la hoja, el mango y la lámpara. El mango se utiliza para manejar el instrumento y permite insertar dentro las pilas que nos van a mantener la fuente lumínica de la lámpara. Y las hojas, a su vez, se dividen en tres componentes: la espátula, pestaña y punta. La espátula es la que nos permite rebatir los tejidos y así ver la epiglotis y la laringe. La pestaña guía la instrumentación y la punta eleva la glotis. Entre las hojas del laringoscopio hay varios tipos. Tenemos la hoja de Macintosh, que se conoce como hoja o rama curva, que tiene una curva parabólica con el tercio distal recto, que es la distancia entre dientes y cuerdas vocales y permite colocar la punta en el ángulo constituido por la epiglotis con la base de la lengua, que es la valécula. Es una estructura anatómica que vamos a ver dentro de un ratito, vamos a repasar. También tenemos las hojas o ramas rectas de Jackson, Wisconsin, y la hoja o rama recta con punta curva, que es la de Miller. Estas se introducen por debajo de la superficie laríngea de la epiglotis, desplazando hacia adelante y arriba, con lo que se eleva la misma. Y es útil en caso de epiglotis flácidas y en pacientes pediátricos menores por las características anatómicas, igual que la Oxford Infant. Y antes de hablar de la técnica de intubación y del manejo del laringoscopio, necesitamos recordar algunas estructuras anatómicas, por lo que en esta diapositiva tenemos un esquema en el lado derecho que representa un corte sagital de cabeza y cuello, donde podemos observar de cráneo caudal la nasofaringe, la orofaringe, la epiglotis, la laringe, que se continúa con la tráquea y se encuentra por delante del esófago. Podemos observar que a nivel de la unión de la base de la lengua con la epiglotis tenemos una pequeña depresión y esta región anatómica se denomina valécula. Y es muy importante recordarla porque es el sitio en el que vamos a insertar la punta de la hoja de nuestro laringoscopio. En el esquema al medio también podemos ver la valécula a nivel de la unión de la base de la lengua con la epiglotis. Vemos el tubérculo epiglótico, las cuerdas vocales, los cartílagos cuneiforme y corniculado, y podemos ver la tráquea a través de la glotis. En el lado izquierdo, en esta fotografía en vivo, podemos ver estas mismas estructuras y diferenciarlas. Así tenemos de cráneo caudal también la base de la lengua, la valécula, la epiglotis, cuyo borde se observa nítidamente. Podemos observar las cuerdas vocales y también los cartílagos corniculado y cuneiforme, y a través de la glotis la tráquea. Es en este orificio en el que nosotros vamos a insertar nuestro tubo endotraqueal y son las estructuras que vamos a observar de forma directa con nuestro laringoscopio. Sin embargo, no siempre vamos a ver las estructuras nítidamente así como estuvimos repasando. Gracias a Dios existen unos predictores anatómicos para estos casos de intubación endotraqueal difícil, lo cual nos va a permitir prever materiales específicos para poder vencer esas dificultades y lograr la intubación exitosa. Están, por ejemplo, la clasificación de Malampati, la clasificación de Cormack-Lean, está la distancia tiromentoniana, la distancia externomentoniana y la distancia interincisivos. Vamos a hablar de cada uno. Primero tenemos la clasificación de Malampati, ¿sí?, que son 4 grados representados en este esquema de la derecha. Tenemos en el grado 1, este es un grado en el que podemos visualizar perfectamente el paladar blando, los pilares y la úvula. En la clase 2 o grado 2 podemos observar
el paladar blando, los pilares, pero nada más que la base de la úvula. En el grado 3 solamente vemos el paladar blando y en el grado 4 ya no se logra ver ni siquiera el paladar blando. Se consideran los grados 1 y 2 como predictores de intubación fácil y los grados 3 y 4 como predictores de dificultades para intubar. Tenemos también la clasificación de Court-McLean, que también se subdivide en 4 tipos. En la tipo 1, como podemos ver en esta fotografía, se puede visualizar la glotis. En el tipo 2 se visualiza la epiglotis y aritenoides. En el tipo 3 se visualiza nada más que el borde de la epiglotis y en el tipo 4 ya no se observa absolutamente nada y es muy difícil franquear esta dificultad, se necesitan materiales de apoyo específicos. Los grados 3 y 4 corresponden entonces a vía aérea difícil. Tenemos también la distancia tiro-mentoniana, conocida como escala de Patti-Landretti. Puede ser dividida en 3 clases. Cuando la distancia es mayor a 6,5 centímetros, hablamos de grado 1. Grado 2, cuando va de 6 a 6,5 centímetros. Y grado 3, cuando es menor a 6 centímetros la distancia. En el grado 1, la laringoscopía y la intubación se realiza sin dificultad. En el grado 2 hay cierta dificultad y en el grado 3 la intubación se hace muy difícil o imposible. Tenemos también la distancia esternomentoniana. Cuando la distancia entre el manubrio del esternón y el mentón es 12,5 centímetros o menos, se considera como predictor de una intubación endotraqueal difícil. Y también tenemos la distancia bucal interincisivos, que es la distancia entre los incisivos superiores e inferiores. Con la boca abierta al máximo se hace una ligera extensión cefálica y se mide en la línea media la distancia interincisiva o la distancia entre el borde de oclusión de las encías en el caso de que el paciente no tenga dientes. La clase 1 es mayor a 3 centímetros, clase 2, 2,6 a 3 centímetros, la clase 3 va de 2 a 2,5 centímetros y la clase 4 es cuando es menor a 2 centímetros y se habla de dificultades a partir de la clase 2, en la que ya hay cierto grado de dificultad, en la clase 3 hay un mayor grado de dificultad y en la clase 4 la intubación es difícil o puede incluso llegar a ser imposible. Bien, una vez que ya reunimos todos nuestros materiales y vamos a empezar el procedimiento, tenemos que seguir los pasos de la técnica. En primer lugar, se debe informar al paciente, obviamente si está consciente, como en el caso de una cirugía programada o electiva, por ejemplo. Se debe colocar al paciente en decúbito supino seguidamente y alinear los ejes boca, faringe, laringe y tráquea, realizando una hiperextensión cervical si no hay contraindicaciones. ¿Cuáles podrían ser? Trauma cervical o, por ejemplo, un paciente con artritis reumatoidea que tiene afección localizada cervical. Se procede después, como siempre, lavado de manos, colocación de los guantes. Se procede posteriormente a abrir la boca del paciente de forma manual. Se aspiran las secreciones de la boca y de la faringe. Lo que se hace seguidamente es ventilar y preoxigenar, lo que nos va a permitir tener un periodo de apnea de 3 a 5 minutos para poder introducir el laringoscopio e introducir el tubo endotraqueal, retirar seguidamente el laringoscopio e inflar el balón de neumotaponamiento, conectarlo al ambú, ventilar y comprobar esa ventilación mediante la auscultación de campos pulmonares en los 5 puntos, o sea, en los ápices y a nivel de las bases, en la línea axilar media y también en el epigastrio, donde no tenemos que percibir ningún sonido si está correctamente ubicado en la tráquea. Posteriormente se conecta la ventilación mecánica,
Se fija el tubo endotraqueal con una cinta de sujeción o cinta adhesiva, o si tenemos gasas, lo que haya a mano en ese momento, y se verifica la presión del neumotaponamiento. Antes que nada debemos verificar los materiales, como ya dijimos antes. En el caso del laringoscopio tenemos que ver si funciona correctamente, si se puede ensamblar la hoja al mango con facilidad y si la fuente lumínica funciona adecuadamente. Una vez que corroboremos esto, seguidamente con el paciente en decúbito supino, la persona que va a realizar la intubación debe colocarse a la cabeza del paciente y se retira cualquier dentadura falsa o cualquier otro cuerpo extraño de la cavidad oral. Y en adultos se colocan sábanas o almohadillas por debajo de la cabeza para colocarla en la mejor posición y poder visualizar correctamente las cuerdas vocales. Lo que se busca es alinear los ejes oral, faríngeo y laríngeo, para lo cual se realiza la maniobra de hiperextensión del cuello y la maniobra frente-mentón. La hiperextensión del cuello tiene contraindicaciones como en el caso de trauma cervical o también en el caso de que haya una afección localizada por una patología de base como artritis reumatoidea. Y la maniobra frente-mentón consiste en desplazar con una mano la frente hacia atrás y con los dedos de la otra colocadas bajo el mentón elevar la mandíbula hacia arriba y hacia adelante. Una vez que el paciente esté en la posición correcta, se inserta una cánula orofaríngea con la concavidad dirigida hacia la frente del paciente. Una vez en la cavidad oral se rota este en 180 grados y la finalidad de la misma es evitar la caída de la lengua hacia atrás y por ende la obstrucción de la vía aérea. Esta cánula faríngea nos va a permitir optimizar la ventilación, que es el paso siguiente, para lo cual se coloca una mascarilla verticalmente sobre la cara del paciente utilizando la técnica CE, que consiste en colocar el pulgar sobre la zona nasal de la mascarilla, el índice sobre la zona de la barbilla, el tercer dedo levanta la misma, el cuarto dedo levanta la mandíbula y el quinto dedo se coloca en el ángulo mandibular. Se completa el sistema conectando la mascarilla facial con el reservorio de oxígeno, en este caso el AMBU, que a su vez está conectado a una fuente de oxígeno, y se procede a la ventilación. Si el paciente es cooperador, es decir, si está lúcido, será suficiente 8 respiraciones profundas, las cuales ya van a aportar el mismo grado de preoxigenación que nos va a permitir una tolerancia de apnea de 3 a 5 minutos para poder realizar la intubación. En este momento también se debe realizar la administración de fármacos, cuyo objetivo es llevar al paciente a un grado de inconsciencia y flacidez para poder mitigar las respuestas no benéficas, de modo que podamos lograr una laringoscopía e intubación adecuadas. Se optimiza también la volemia y se utiliza para la inducción barbitúricos como tiopental, opioides como fentanilo o agentes disociativos como la quetiapina, benzodiazepinas como midazolam, barbitúricos, propofol, etc. Existe una gran gama de fármacos que se pueden utilizar y la selección se realiza según el estado neurológico, las comorbilidades previas del paciente y las alergias que esté presente, etc. Posteriormente se retira todo el equipo de preoxigenación que estábamos utilizando y se procede a la introducción del laringoscopio por comisura labial derecha una vez que esté encendido. La introducción, dijimos, se hace por la comisura labial derecha, pero dirigiéndola hacia la línea media como nos indica la flecha roja. Y una vez introducido, como podemos ver en la imagen de abajo, se da un giro de 90 grados evitando hacer palanca.
Hay que evitar la palanca muñequeando hacia atrás porque podemos dañar los dientes superiores del paciente. Al progresar delicadamente el laringoscopio, vemos que la espátula de la hoja nos permite rebatir las estructuras aledañas y la pestaña y específicamente la punta. Una vez insertada en la valécula, que dijimos que es la depresión entre la epiglotis y la base de la lengua, nos permite observar las cuerdas vocales y la epiglotis, asimismo como la luz de la tráquea que ya se puede observar. Es lo que vemos en esta foto a la izquierda y también a la derecha de forma más ampliada. Entonces, este es el objetivo de la laringoscopia directa, poder observar claramente la epiglotis y las cuerdas vocales para poder insertar nuestra sonda endotraqueal. En esta diapositiva, en la fotografía de la izquierda, vemos cómo la persona que realiza el procedimiento sostiene el mango del laringoscopio con la mano izquierda, con la mano menos hábil, mientras que con la derecha introduce el tubo endotraqueal con una guía metálica en su interior, en este caso, sin perder de vista en ningún momento las cuerdas vocales que ya habíamos identificado antes. En la fotografía de la derecha, sin embargo, vemos cómo observa los centímetros de longitud que ha introducido del tubo endotraqueal. ¿Cuál es el objetivo de esto? Y se ha visto que para que ambos pulmones sean beneficiados con un flujo similar de oxígeno, el extremo biselado del tubo debe quedar aproximadamente 2,5 centímetros por encima de la carina. De esta forma se evita que haya una intubación selectiva de alguno de los bronquios principales, derecho e izquierdo, y que ambos pulmones sean beneficiados con el flujo de oxígeno. Esta distancia se ha visto que se logra introduciendo 20 a 21 centímetros aproximadamente de longitud de tubo en las mujeres y 22 a 22 centímetros de longitud de tubo en los hombres. Una vez que hayamos insertado nuestro tubo endotraqueal, lo vamos a sostener con la mano derecha, la más hábil, mientras que con la izquierda vamos a retirar la guía metálica de su interior. Esta maniobra es súper importante, ya que con ella vamos a estar evitando que accidentalmente se deslice nuestro tubo que tanto nos costó introducir y se exteriorice hacia afuera. Y en la fotografía de la derecha vemos que el siguiente paso que vamos a hacer es insuflar el balón con aire con la ayuda de una jeringa de 10 ml, de modo que éste se pueda anclar a nivel de la tráquea y ya no se deslice hacia el exterior. Y seguidamente se vuelve a conectar el tubo al dispositivo para oxigenación, en este caso el ambú, y se reinician las ventilaciones. A continuación, inmediatamente vamos a proceder a comprobar la ventilación de los campos pulmonares a través de la auscultación con nuestro estetoscopio. En primer lugar, a nivel del epigastrio, ya que si auscultamos gordoteo a este nivel, nos estará traduciendo que realizamos una intubación esofágica en vez de una endotraqueal, lo cual se debe solucionar inmediatamente procediendo al retiro del tubo y la recolocación con los cuidados pertinentes. Si colocamos el tubo endotraqueal correctamente, y ojalá que siempre sea así, entonces vamos a ocultar la ventilación pulmonar, siempre ocultando ambos vértices y ambas bases a nivel de la línea axilar media. Pero además de la ocultación, también vamos a observar simetría durante la excursión respiratoria y también vamos a observar cómo se empaña o se humidifica el cuerpo del tubo endotraqueal durante las excursiones respiratorias. Lo otro que también se realiza es la comprobación del nivel de CO2, con la capnografía si se tiene disponible,
Y también la bibliografía habla de realizar radiografía y gasometría, que no es tan común. Todo lo anterior sí. Una vez que corroboremos que nuestro tubo está correctamente inserto, ya sea por maniobras clínicas o con métodos auxiliares, observando la humidificación en el interior del tubo, la expulsión simétrica del tórax, la ocultación de los campos pulmonares, la ausencia de gorgoteo a nivel del epigastrio, el nivel adecuado de CO2 en el capnógrafo y la longitud adecuada de tubo inserta, como ya habíamos hablado, entonces podemos proceder tranquilamente a la fijación externa del tubo con la ayuda de cintas adhesivas o de gasas unidas entre sí, los recursos que tengamos disponibles, que muchas veces no son los ideales, siempre y cuando nos permitan una fijación segura del tubo en esa posición, porque ya vimos que es un procedimiento complejo y de alto riesgo para el paciente que no admite errores. Lo siguiente que vamos a hacer es comprobar la presión del neumotaponamiento. Durante la intubación frecuentemente llenamos el globo arbitrariamente con 3 centímetros de aire con la ayuda de una jeringa de 10 ml, determinando la presión de este globo endotraqueal con la técnica de la digitopalpación del balón piloto que tiene el manguito que trae la estructura del tubo endotraqueal que se comunica con el globo. Sin embargo, lo ideal sería utilizar un manómetro endotraqueal para poder medir exactamente el nivel de presión en milímetros de mercurio que está ejerciendo el globo endotraqueal, debido a que se vio que el flujo a nivel de los capilares de la mucosa endotraqueal se mantiene a una presión de 18 a 22 milímetros de mercurio, como podemos observar aquí en la imagen. Hay un estrecho contacto entre la superficie del globo y la mucosa endotraqueal. Cuando el globo está insuflado por encima de 22 milímetros de mercurio, poco a poco el flujo sanguíneo va a ir disminuyendo a este nivel y esto puede llevar a lesiones agudas como isquemia, incluso necrosis en los casos más extremos. Por otro lado, si el balón está insuflado a una presión por debajo de 18 milímetros de mercurio, que es la mínima, entonces se va a producir o se van a formar espacios entre el balón y la mucosa endotraqueal, a través de los cuales se van a producir microaspiraciones y como consecuencia neumonías asociadas al ventilador, por ejemplo. Entonces, para poder tener el nivel de insuflación que ejerza una presión ideal, es, valga la redundancia, ideal la utilización de un manómetro endotraqueal, que no siempre se tiene a mano, pero es muy importante saberlo. Una vez que terminamos el procedimiento, podemos conectar a nuestro paciente a la asistencia respiratoria mecánica o trasladarlo hasta la unidad de cuidados intensivos con el ambú de forma segura. Y así terminamos esta clase de técnica de intubación endotraqueal. Y en esta imagen se ilustra el concepto que a lo mejor a todos nos viene a la mente cuando hablamos de intubación, ¿verdad? Pensamos en un quirófano, una cirugía programada, anestesia general, con la asistencia de un anestesiólogo. Sin embargo, este no siempre es el escenario que tenemos en nuestra práctica profesional. Por eso, sea cual sea la especialidad que nosotros vayamos a desarrollar, incluso sea cirugía, todos debemos estar preparados para realizar una intubación endotraqueal exitosa si la situación lo requiere, si debemos intervenir. Es nuestra obligación. Así que esta es una clase súper importante. Espero que les haya sido provechosa y que enriquezcan siempre con otros materiales. Todo lo que hablamos.